Bienvenidos sean todos a una edición más de los Sábados Culturales. Queremos agradecer a todos los que ya se están conectando a esta transmisión en vivo que estamos haciendo y les hago recordar que los Sábados Culturales es un espacio totalmente libre y democrático para la literatura, la educación y las artes escénicas. Nosotros llevamos ya casi 4 años haciendo cultura. Empezamos en la Feria del Libro Amazonas, pero por una cuestión del contexto en el que estamos viviendo, estamos ahora haciendo las transmisiones en vivo y ya vamos a llegar a nuestro primer año de transmisiones en vivo a través de la página de los Sábados Culturales. Y como estamos a puertas de una fecha bastante comercial, pero bastante significativa, que es el 14 de febrero, queremos presentar a un poeta romántico. Hay que ser directos y hay que ser sinceros. Un poeta romántico, pero también con una gran madurez en lo que respecta al lenguaje poético. Me refiero a nuestro amigo y poeta Denis Castañeda. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a los Sábados Culturales, gracias a tu persona, Paolo, ponentes que el día de hoy, a través de su análisis y a través de su crítica para con mi cuarta producción literaria en una segunda edición. Bien, muchísimas gracias. Cristian, por favor, a ver, dale ahí el inicio de estos Sábados Culturales. Genial. Un gusto saludar a mis amigos, una vez más a nombre del Movimiento Mundial de Intelectuales y Artistas, con el respaldo de los Sábados Culturales y la Cámara Popular de Libreros de Amazonas. Presentamos al poeta Denis Castañeda, que es natural de Chimbote, nació en 1978, poeta y profesor de literatura, primer premio en poesía de los Juegos Florales en el 2005. Ha publicado los poemarios Diamantes de la Sombra, 2004, Bajo el Puente de Londres, 2005, La Palabra Enterrada, 2010, figura en numerosas antologías, ha publicado en diversas actividades culturales en Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos. Artículos y poemas suyos se encuentran en las más prestigiosas revistas físicas y virtuales. Entonces, es así como vamos a recibir a nuestro amigo, el poeta Denis Castañeda, y a su presentador también, el señor el poeta y señor Héctor Ñaupari. Pero vamos a recibir inicialmente a nuestro amigo Denis Castañeda. Por favor, amigo Denis. Muy bien, muchas gracias a todos. Nuevamente, gracias a ti, Cristian, a Héctor Ñaupari, mi amigo de ya casi 2 décadas. Lo mismo también con mi amiga Elsa de la Cruz, que aparte de poder ser poetas, también somos colegas, ¿no? Somos profesores, también, acá el caso de algunos poetas. Y también, pues, parte de mi segunda carrera de Derecho, que también, pues, Héctor Ñaupari tiene esa afinidad conmigo, ¿no? Bien, entonces, este libro, de verdad que es muy gratificante para mí darlo a conocer, para que los chicos, para que esta generación no pierda este romanticismo, no pierda el eros, sino que debe de mantenerse viva la llama del amor y sobre todo de la esperanza, del amor no solamente hacia la pareja, sino al prójimo, hacia los familiares y hacia todas las personas que nos rodean. Muy bien, muchísimas gracias, querido amigo Denis. Justamente ya te hemos tenido en una ocasión anterior hablando de tu poesía, hablando de tu pasión por la literatura, y pues ahora vamos a escuchar las palabras de otro maestro también de la literatura de tendencia amorosa y romántica, el poeta y escritor Héctor Ñaupari, que va a hablar un poquito sobre este hermoso poemario que, dicho sea de paso, es bastante extraño, bastante raro que un poemario tenga una segunda edición, dado que la poesía es un poco compleja y complicada de llegar a las grandes masas. Pero por lo que sé y por lo que hemos estado conversando, tú has podido tener la suerte de que tu libro haya calado en el plan lector. O sea, es bastante extraño que en el plan lector pues se lea poesía. Y lo más chévere es que tu poesía ha calado en los estudiantes, en los jóvenes. Y pues gracias a ello, la editorial que está pues publicando tu libro, que es la editorial de Cultura Peruana, ¿no? Está apostando por la segunda edición
y yo me imagino que el libro, a pesar del contexto en el que estamos, pues ya se está moviendo, ¿no? Queremos ahora sí escuchar las palabras del maestro Héctor Ñaupari acerca de Desterrado de tu cuerpo. Muchísimas gracias, maestro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Paolo. Muy buenas tardes con Denis, nuestro invitado, con Cristian. Muy agradecido de estar en esta iniciativa tan valiosa que es los Sábados Culturales, que estás dirigiendo, que yo sigo y que aliento vehementemente. Agradecerle a Denis por sus palabras, agradecerle a Denis por confiar en mí para hablar sobre su libro, sobre Desterrado de tu cuerpo. Está aquí, ¿no? Ha tenido la gentileza de entregármelo personalmente en estos tiempos de encierros donde uno está desterrado no de su cuerpo, pero desterrado de las salidas a la ciudad, ¿no? Denis Castañeda nos sorprende con una nueva entrega, o la segunda edición de este libro, Desterrado de tu cuerpo, advirtiéndose como un poeta maduro dentro de su juventud, reposadamente romántico, sentidamente apasionado, que lleva al lector por los extramuros de su imaginación y nos invita a exiliarnos con él en el cuerpo de la amada, con poemas que son arrebatos de palabras preciosas y precisas. Alejado de la gutural poesía callejera, onomatopéyicamente en extreme, Denis Castañeda nos ofrece un delicado trabajo de orfebrería poética. Acaricia las palabras con sus versos y con ellos la piel de la mujer a quien van dedicados sus poemas. Cual sugerente confesor, los poemas de este libro pueden ser susurrados al oído y ganan en encanto como en deleite. Invitan a su relectura, a su reinvención, a la doble flama con la que el divino Octavio Paz simboliza al erotismo en poesía. A la luz de las características propias de la experiencia vital del destierro, se percibe la posibilidad de comprender la experiencia amorosa que la recorre transversalmente como un viaje doble, uno de ascensión en el inicio del amor, desde el mundo terrenal hacia un cosmos amoroso, idílico recién creado, dando cuenta de esa búsqueda de trasfondo esencial. Y otro, de descenso al mundo que vivimos, de regreso al mundo terrenal, interpretable como un regreso a la patria inicial, pero también como un destierro de la nueva patria en la que el sujeto poético ha esperado un renacimiento, ascendiendo a un espacio puro que le reconfigura como el amante, ¿no? El yo poético. Los factores involucrados en la experiencia del destierro son aplicados a esta segunda parte del viaje, con el fin de demostrar el paralelismo existente entre ambas transiciones, la física del destierro y la emocional del fin del amor, y la naturaleza poética espacial del estado amoroso castañediano. Concebidos como poemas breves, algunos de ellos, ¿no?, que atestiguan a través del universo poético que compone la experiencia amorosa del poética, o como fases de la misma, siempre impregnados por un exclusivo sentimiento a la luz de la amada, al cuerpo de ella, o ambas. Desterrado de tu cuerpo es una poesía de búsqueda de la amada que le destierra, y a través del lenguaje sitúa al amor y a la amada, quizás una misma cosa, como centro. Es una poesía de impulso cognoscitivo, pero también pedagógico, de enseñanza a la amada y de autoconocimiento, de actitud explicativa, despojada del hermetismo propio de otras poesías. Es una poesía romántica y me atrevería a decir incluso mística también. Es una poesía de anhelo y de encuentro que difícilmente alcanza la calma
llena de los vaivenes de un amor que alienta y que desgasta, un devenir que culmina en una división entre la luz y la solitaria sombra. Pero sin duda, Desterrado de tu cuerpo es una poesía del viaje y del retorno del ostracismo corpóreo. Desterrado de tu cuerpo es también una invitación a realizar una visión panorámica sobre los matices que cada poema ofrece desde los comienzos del amor. Como dice en Nocturno Infinito, cuando me entregas tus manos de seda, estás estática, pero acaricias mi rostro, es como la lumbre en la sombra que me sigue y el poniente apasionado aparece en el suspiro. Amor que promete la ascensión perseguida, elevado al existencialismo más pasional, dulce, dubitativo, doloroso. Se trata de un amor vertiginoso que avanza en su constituirse con la velocidad desbocada del encontronazo súbito, que hace ya inevitable la afirmación rotunda del amor. Alma mía, dice el poeta, cuando estás desnuda, rozo despacio muy lento tu figura y el óleo de tu mirar, en busca del tú trascendental, que es la amada. Es Castañeda, pues, un romántico fundamental. El romanticismo, que es, de acuerdo con Víctor Hugo, el liberalismo en la literatura, tiene sus bases en una perspectiva subjetiva, desde la que se percibe el universo, el lirismo, el idealismo, la búsqueda de lo trascendente, lo absoluto y eterno. Añado de mi parte el intimismo, el desengaño, la incertidumbre, la ausencia y la melancolía. Corrobora este acerto nuestro el premio Copé de Poesía Antonio Sarmiento, que escribe en el libro, cuando en el prólogo de Desterrado de tu cuerpo nos dice: con un sentimiento panteísta, Denis Castañeda exalta la naturaleza, el cuerpo de la palabra y de la mujer total. Este tríptico de pasiones reverbera en todo el espacio del libro y aún traspasa el papel impreso como una forma de llevar los pasillos del corazón. Se trata, pues, de un poemario lleno de matices que, del modo en que lo hace la propia evolución amorosa, despliega una agridulce oscilación emocional, producto en esta ocasión del fin de la relación, la alegría esperanzada de una nueva ascensión, el arrepentimiento, la conciencia del fin, el reproche, la ironía, el recuerdo tierno, el olvido anhelado, el razonamiento como prolongación de la razón del amor, el lamento, donde lo cierto es que el deshacerse del universo de los amantes es inminente. La amada es, pues, quien pone fin a este espacio compartido. No padece Castañeda el destierro físico, como el del poeta español Pedro Salinas, pero sí uno trascendente, intuido, sufrido, lamentado, temido, conocido desde el principio de los tiempos en que recogía aquella voz allá de vida, el destierro del amor. Vemos entonces en Desterrado de tu cuerpo la cartografía de un cosmos nacido y construido por y en el amor, y la naturaleza de sus únicos habitantes, los amantes. Este es el destino del viaje emprendido de los amantes, de ascensión desde el mundo terrenal al amor, el cosmos amoroso recién creado. De la figura protagonista, la amada, el tú poético de Castañeda, y que nos hace recorrer el poeta, describe después una doble visión del fin de ese elevado, otra vez en doble sentido, viaje cósmico de ascensión, un descenso que le devuelve al mundo terrenal a raíz de su expulsión por parte de la amada. A este último trayecto se aplican las claves del doloroso destierro. El poeta la quería corpórea, pero la necesitaba también etérea
y así aparece afantasmada entre nosotros. Se produce la frustración de esta búsqueda del tú esencial a causa de su desaparición, la introspección de los amantes que les reducía a la esencia, donde se hacía posible el amor. A nuestro juicio, el destierro guarda paralelismo con dos hechos bíblicos, el Génesis y el Éxodo. En tanto que la tierra abandonada encarna el paraíso perdido, lo que no queda exento de estudio. Se puede hablar del exilio, del destierro, como una pérdida del estado paradisíaco, que supone además una pérdida de anclaje, pues el equilibrio del mundo ha sido roto y el hombre retoma o retorna a la calidad de nómada. Como mito, en el principio de los tiempos, el hombre fue expulsado del paraíso por rebelarse del poder que lo subyugaba, por rebelarse precisamente en su condición de hombre. Puesto que no podía ser Dios, decidió ir por su cuenta y riesgo a adquirir una naturaleza que lo condenaba al eterno ostracismo. Luego, como un pueblo elegido que se pierde durante años en un desierto. El destierro implica un distanciamiento espacial y temporal con relación a la realidad existencial anterior del individuo, que conlleva lógicamente una dicotomía entre el allí y el aquí, el antes y el ahora, que da lugar a una constante comparación y consecuentemente a una duplicidad del ser. Como consecuencia de este tiempo pasado y espacio perdidos, se produce la conciencia de la pérdida de una parte del ser y de su búsqueda a través de la memoria. Se trata de una división del ser que abandona su identidad anterior a través de este proceso de decisión de una parte de sí mismo, motivo por el cual precisa del recuerdo para completar su esencia. El aquí del exiliado siempre exige el recuerdo del allí. El proceso de adaptación a la nueva realidad supone, ante todo, un proceso de asimilación de una nueva forma de ser. Se produce, por lo tanto, una constante introspección, pues hace preciso el ejercicio de recreación del pasado a varios niveles, tanteando dolorosamente la mitad perdida. Esta recreación da lugar a una literatura de nostalgia, plenamente romántica, que trata de recuperar el pasado, auscultarlo para liberarlo del olvido, en busca del arraigo, y lo hace por medio de la transubstanciación de la vivencia amorosa en poesía, con notable resultado. Por todo lo dicho, recomiendo notablemente Desterrado de tu cuerpo, de Denis Castañeda. En su comunión íntima, con su literatura nos hallemos, amantes exhaustos y embelesados, para vivir en el amor, y porque el amor sigue siendo lo que nos define como seres humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al poeta Héctor Ñaupari por su disertación sobre el libro Desterrado de tu cuerpo del gran poeta Denis Castañeda. Muchísimas gracias. Creo que es un análisis bastante profundo sobre el libro, que dicho sea de paso, hace unas semanas ya me lo enviaste y estuve leyéndolo, y pues notaba eso que le da magia a tu poesía, que es la exploración de la piel. La piel se repite innumerables veces en tu poesía, y yo creo que he ahí una especie de aproximación a un lenguaje, ¿no? Denis, cuéntanos un poco, ¿cómo nació el poemario Desterrado de tu cuerpo? ¿Cómo nació este libro? ¿Por qué quisiste hacerlo? Dicho sea de paso, eres un poeta que piensa muchísimo sus publicaciones, y que pues desde hace ya bastantes años pues ha sido publicando estos libros. Y cuéntanos un poco entonces sobre cómo nació Desterrado de tu cuerpo. Bien, en principio agradecer a Héctor Ñaupari por la disertación que acaba de entregarnos. Y bueno, netamente sí, soy un poeta que no solamente le escribe al amor, ¿no? Le escribe también a las cosas más pequeñas, sencillas, como más grandes de la vida, porque de eso se trata. Desterrado de tu cuerpo nace entre el año 2007 y 2015. O sea, toda una gama de experiencias amorosas, sobre todo,
que pude apreciar en cada uno de los estudiantes míos de secundaria, como también del nivel superior, y también de muchas amistades que yo tenía mucha cercanía, aparte de lo que es la parte de educación, pues quizá como amistad, ¿no? Como consejero también. Entonces pude ver situaciones un poco difíciles, un poco gratas, situaciones que van a calar dentro del fondo de la esperanza y del amor. Entonces, esto me llevó a poder escribir por cada día un poema y por cada viaje un poema, por cada situación que escuchaba un poema. Entonces, vino a concretizarse más o menos en el 2015, cuando lo terminé de escribir, estaba en los Estados Unidos, ¿no? En Pensilvania. De esa manera, mi propuesta fue llevárselo al Fondo Editorial Cultura Peruana, quien lo dirige el poeta Jorge Espinosa Sánchez. Y dicho de paso, quiero darle un saludo, ¿no? A él, porque son muchos años que tenemos de amistad, pese a que no somos generacionales, ¿no? Tenemos ese vínculo, ¿no? Entonces, fue recibida, fue aceptada la propuesta, ¿no? Y se lanzó al mercado. Ok, muchísimas gracias. Claro, bueno, sabemos que el libro nació, bueno, fue publicado en el 2017 y esta segunda edición pues nace a raíz también de que como fue un libro nacido de las experiencias que tú pudiste observar de tus estudiantes y que de alguna manera es la experiencia humana, también pues ahora tiene una segunda edición. Este libro que ha nacido en una segunda edición, ¿ha habido algún cambio en el libro o es simplemente estás pasando vamos a decirlo así, sacando una nueva edición, siendo lo mismo sin ningún cambio en tus versos o algo ha cambiado de este libro? Eh, Cuéntanos un poco sobre ello. No, el libro está tal cual. No ha habido ni una coma, ni un punto de más ni menos tampoco, ¿no? Simplemente que fue muy acogido dentro de los colegios y fue muy acogido también por el público que era vinculado, ¿no? A los estudiantes, es decir, sus propios familiares. eh, Tuve la suerte de que haya sido leído y entonces muchos chicos pedían más ejemplares, ¿no? Incluso mis estudiantes del instituto también. El nivel superior también querían, algo anecdótico era que tenía un estudiante que cada vez que me encontraba en los pasillos me pedía, profesor, quiero 3 libros, quiero 4 libros. Fui a las librerías donde los había ido a dejar y ya no había ejemplar alguno. Entonces, eso hizo que se lleve a una segunda edición. Entonces, Claro. pero lo paradójico de esto es que en la primera edición no tuvo ninguna presentación, tampoco hubo ninguna de prensa, tampoco nadie habló del libro, simplemente se publicó y solamente leí un par de poemas en Primavera Poética, que lo dirige el poeta Claro, Harold Alba en la así es. Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, recién ahora, en esta segunda edición, y quizás por la pandemia, pues se está distribuyendo y hay más publicidad, entonces hay más crítica y hay cada día más conversatorios sobre la producción, ¿no? Que estamos acá ahora dándola a conocer. Claro, entonces se podría decir que esta es tu primera edición, pero esta vez pues una primera edición un poquito más masiva del libro, dado que también estás sacándolo con una de las editoriales que desde hace varios años publica libros que han llegado a bastantes rincones del país. El Fondo de Cultura Peruana es uno de los primeros impulsos editoriales para masificar el libro a un costo popular. Tengo entendido que su colección, su primera colección, pues, de libros que casi costaban entre 1 o 2 soles, han llegado a todos los rincones del país, incluso internacionalmente. Y en esa colección están publicados grandes poetas como Jorge Pimentel, Enrique Verástegui, o grandes escritores como Carlos Eduardo Zabaleta, entre otros. Y es muy interesante, ¿no? Que lleguen estos libros o estos libros hayan llegado a diversos rincones del país. Y obviamente tienes el respaldo de esa editorial que de alguna manera ya los estará o está moviendo el libro a diversas instituciones educativas para que puedan leer tu libro de poesía, ¿no? Y como tú decías, ¿no? O sea, de alguna manera, posiblemente como tu poesía comunica, es transparente, es precisa, llega a más personas, ¿no? Y creo que eso es importante en la poesía, ¿no? No es tanto ocultarnos en la metáfora
y llegar a dos, sino llegar a la mayor cantidad de corazones, ¿no? Vamos a decir así, de vida, ¿no? Bien, ya tenemos aquí a nuestra amiga poeta que ha tenido dificultades para conectarse, nuestra amiga Elsa de la Cruz, quien también va a hablar sobre tu libro, sobre Desterrado de tu cuerpo. Esto es Los Sábados Culturales. Muchísimas gracias a todos los que están en la transmisión en vivo. Y pues vamos a escuchar lo que tiene que decir nuestra amiga la poeta Elsa de la Cruz sobre Desterrado de tu cuerpo de Denis Castañeda. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien ahora sí? Sí, por supuesto. ¿Cómo están? Agradezco la invitación de parte de ustedes y también la oportunidad de poder comentar acerca de poesía, que es uno de mis temas preferidos en este caso, del libro Desterrado de tu cuerpo de Denis Castañeda. Y bueno, ha sido una lectura bastante interesante. Lo que he podido encontrar en el libro es, como le comentaba Denis, ¿no? Una secuela de sus otros textos que también tuvo la oportunidad de poderme compartir, ¿no? Como por ejemplo Bajo el puente de Londres y La palabra enterrada. Puedo notar, hablando en conjunto de los textos de Denis, que él siempre va a buscar una poesía topónima, ¿no? Es encontrar territorio donde abanderar sus metáforas, ¿no? Si bien Bajo el puente de Londres nuevamente menciona un lugar, en este caso el amor para él, no siendo mucho más joven, es un puente, ¿no? Y generalmente, pues, cuando hablamos de un puente europeo, estamos hablando de una mística diferente a la que podemos encontrar nosotros en nuestros puentes, ¿no? Que es generalmente más para personas que de repente están sin un hogar. Creo que hay una asociación ahí en cuanto a la riqueza del agua y a la vida propia de encontrarse como un vagabundo del amor. Lo mismo pasa con la palabra enterrada, ¿no? Está buscando nuevamente un lugar donde poder concentrar su poesía. En este caso, la palabra se entierra. Por diferentes maneras, ¿no? Uno entierra para darle sepultura a algo, pero también a la vez para dar vida cuando se entierra una semilla. Entonces, cuando hablamos de desterrado de tu cuerpo, seguimos trabajando por esa línea, ¿no? La línea de encontrar una metáfora de tierras, una metáfora topónima, donde la mujer sigue siendo una figura que tiene que ver con un lugar. En este caso, desterrado del cuerpo de la mujer. Una mujer que se niega a poder continuar una posible relación. En este caso, cuando se habla de desterrado, estamos hablando de una persona que no se quiere ir. Estar exiliado de un lugar es cuando alguien añora poder regresar a él, ¿no? Y el poemario completo en sí trata acerca de eso. La poesía completa de Denis es eso, ¿no? Anhelar un lugar que ya perdió. Entonces, es como un náufrago que busca agarrarse, como sea, de esta tierra, y como ya no puede, la única manera de hacerlo es a través de la palabra, ¿no? De la misma manera que lo dice en la palabra enterrada, donde está echando también allí la muerte de algo muy doloroso, que en este caso es el amor. En desterrado de tu cuerpo está yendo más preciso a lo que quiere demostrar, ¿no? Podemos tomar la lectura de una manera muy superficial y decir que es amorosa, pero en realidad es una poesía sensual, que está muy lejano de lo que viene a ser el amor real, sino de la emoción del placer. El poeta no está buscando una relación, ¿no? La amada en sí es una tierra donde llegar.
es tener un lugar de escape, un refugio para el náufrago. No está buscando la tierra para poderla colonizar, para poder formar un estado, ¿no? Está buscando la tierra simplemente para poder agarrarse a ella, como una forma de escape. Y eso lo podemos ver cuando él llama al cuerpo de una mujer en una isla. Si eres un náufrago y ves tierra a lo lejos, no vas a buscar, pues, preguntar, ¿no? ¿Qué país será? ¿No? Porque es tu única opción, es la única posibilidad de sobrevivir. Y eso es lo que es la poesía de Denis, ¿no? Es sobrevivir en el amor, pero no un amor que tiene que ver con una relación. En realidad, para el amor es un escape, es un momento que no adquiere un compromiso, sino una emoción de placer. Es por esa razón que vemos que él no añora la parte profunda del cuerpo de la mujer, ¿no? Que en este caso sería su alma, sino está hablando en cada uno de los poemas de su cuerpo. Por ejemplo, Huellas, Tu piel, Las máscaras. Si notamos allí, más precisamente en el título de este poema, Veneno y ficción, estamos hablando de la parte superficial de la mujer. Entonces, es un amor fálico, instintivo, que lo que está buscando realmente es encontrar un punto de escape a la soledad. Esta tierra no tiene nombre, puedes llamarse de la manera que quiera, ¿no? No hay un nombre específico. En realidad representa al prófugo que busca encontrar un lugar donde poder estar por un tiempo y luego volver a salir de él. Cuando habla de desterrado de tu cuerpo es porque está de alguna manera tratando de querer volver, pero ya no se puede. Entonces, ¿qué se origina? Una cacería a través de la palabra, ¿no? Quiere poder volver a esa tierra, poder volver a llegar a ella. Por esa razón, ahí está el poema Manantial, donde lo dice claramente: pienso en ti y afloras en mis venas, la caricia existe en el manantial. Y luego lo vuelve a repetir, donde dice: no existe la paz en la ciudad, sino la sombra en los pétalos de acero sobre el rostro. Vuelve a extrañar nuevamente aquel lugar. Quiere decir que no hay otro lugar donde el poeta pueda sentirse nuevamente a salvo. Es este el lugar que él necesita, un lugar sin nombre, que puede ser cualquier lugar. Y lo que podemos observar incluso en el último poema, que es El viento del otoño, es una despedida, ¿no? En este poema es una despedida sin presencia, sin medida. Tenerte aquí en el temblor de la carne que brota. Día a día, en medio de la embriaguez que se convierte en el frenesí, de donde los duendes se esconden para no ser vistos, en las murallas en donde se desdoblan en la noche que se destila como un río, desbordante en la tempestad, y la sombra desde la ventana, porque es lo único que le queda ya al poeta, seguir añorando ese lugar al que ya no podrá regresar. Entonces, este tipo de amores idealizados, es muy común en la poesía de otros siglos, ¿no? Podemos ver incluso a Dante, ¿no? Idealizando a una Beatriz, que en realidad solamente existía en su cabeza, ¿no? Entonces quiere decir que desterrado de tu cuerpo, practica nuevamente la teoría del amor fugaz, ese amor que no existe, sino se encuentra en una cacería a través de la palabra. Que estén explicando de esta manera, que tal vez por eso a los jóvenes les gusta poder llegar a las personas con estos temas, ¿no? Porque ese es el amor de un adolescente, pues no, ningún adolescente está pensando, no sé, construir una casa, ¿no? Me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, ¿no? Sino en el sentir, ¿no? Sentir el momento, dejarse llevar por la emoción, ¿no?
y dejarse llevar también por sus instintos, como un reconocimiento de su sexualidad. Entonces, lo que podemos encontrar aquí, pues, es el común de la poesía de reconocimiento. En cuanto a ver al conjunto de los otros poemarios de Denis, puedo afirmar que él sigue en la búsqueda de poder encontrar aquel lugar que pueda servir para establecerse, ¿no? Todavía su palabra está buscando esa tierra y mientras lo hace, está pues cazando a través de las palabras, dejándose llevar por los instintos y tal vez sea un náufrago eterno que nunca encontrará la tierra de donde agarrarse, pero que en su búsqueda dejará su poesía como un mapa de su recorrido en búsqueda de una tierra que tal vez no existe. Mucha suerte para Denis con este poemario. Espero que en el siguiente pues haya un desenlace o tal vez continúe, ¿no?, esta secuela de búsqueda. Y felicitaciones a todos los que están participando de esta sesión por tratar de seguir llevando la cultura, el amor a las letras y a la poesía, y felicitaciones al poeta por continuar su labor, aunque esté desterrado de un cuerpo que tal vez no exista. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Un gusto saludarte, Elsa, un gusto saludarlo al amigo Héctor Ñaupari. Bienvenidos a este proyecto, siempre son bienvenidos a este proyecto contracultural, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Desde el año 2016, que iniciamos en el 2014, venimos 4 años trabajando de manera presencial, uno más de manera virtual. Gracias, Denis, por confiar en nosotros. Ya sabes cuál es la experiencia de que tenemos varios seguidores. Poco a poco están sumando nuestros seguidores, vamos por promedio de 20. Y, amigo Denis, a ver, quizá te pongo en aprieto, ya puedes recibir de repente el auxilio de tus compañeros, los presentadores. Así como el docente tiene la función de educar, así como el médico tiene la función de repente de auxiliar, de ayudar, de sanar, ¿qué función puede cumplir un poeta en la sociedad, amigo Denis? No se te escucha, amigo Denis. No te oímos, amigo Denis. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ya, Ahí está. disculpas. Listo. Bien, decía de que la función que tiene el poeta es llevar un mensaje de humildad, un mensaje de esperanza y sobre todo de humanidad. Con los versos que una persona pueda leer, ya está haciendo ese mensaje escuchado. No importa cualquier índole, hay poetas que tienen el compromiso social y poetas que tienen la parte purista, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no respondo a ningún contexto, ¿no? Porque como dice el compositor Manuel Alejandro, no soy muy bueno para pedir, sino soy más bueno para dar. El de Yo soy aquel, ¿no? Muy interesante. Así es. Hace poquito, hace minutos antes de que entráramos a esta conversación, leí un comentario un pensamiento de Charles Chaplin que decía que cómo se puede ser feliz, cómo se puede alcanzar la felicidad máxima, y él decía que uno puede profundizar su felicidad mientras la comparta, y eso es lo que está haciendo ahora nuestro amigo Denis, ¿no? Está compartiendo su libro, que es una felicidad para cualquiera que haya publicado. Es emocionante, es algo que va a permanecer para siempre en ti y posiblemente te recuerden por ello. Interesante la posición. Y, amigo Denis, ¿tú crees cuán difícil puede ser, sí te digo, cuán difícil o qué dificultades has encontrado siendo poeta en el Perú? Sabemos cuáles son tus aciertos, sabemos cuáles son tus éxitos como poeta, pero ¿qué dificultades respecto de repente a otros hombres de las letras, llámese periodistas, llámese novelistas, cuentistas,
¿Cuál es la dificultad que has encontrado, o la dificultad que has encontrado siendo poeta, amigo Denis? Bueno, la dificultad que he encontrado siendo poeta es tal vez mi propio desgano. O sea, yo creo que las dificultades como poeta no las he tenido. Y no es que sea uno arrogante y pedante con ellos, no, sino más bien eh, muchas veces eh, las personas ligadas al arte tenemos la idea de que tienen que apoyarlos necesariamente o tienen que darle todo lo que se merece porque es un gran poeta, porque es un gran artista. Pero el arte, ¿qué nos pide a nosotros, no? Yo creo que el arte no nos pide nada para darlo. Entonces, pues creo yo que las oportunidades uno mismo tiene que buscarlas. Yo he tocado puertas a casas editoriales, he tocado oficinas, he podido siempre eh, querer dar a conocer mi obra y también he recibido más de una negativa. Pero también cuántas puertas he tocado y cuántas puertas se me han abierto, ¿no? Entonces creo yo que lo mejor es siempre dar sin esperar nada a cambio. Más bien, eres tú quien va a poder eh, compartir lo que sabes, el mensaje de paz, el mensaje de esperanza, el mensaje de sabiduría a la gente que te va a escuchar en algún momento, ¿no? Ya que todo escritor en su momento quizás no es celebrado, quizás en su momento no es reconocido, pero solamente el tiempo es el mejor maestro que va a poner cada cosa en su lugar y darle a cada quien lo que merece. Interesante, amigo Denis, ¿no? Escuchar una posición así, porque sí, siendo poeta de repente, sí, hay que tocar muchas puertas, ¿no? A diferencia que como que el escritor tiene un poquito más de facilidad, el poeta sí tiene más trabajo, no más dificultad, sino más trabajo, ¿no? Hay un poquito más por emprender ahí. Bien, de repente, amigo Pablo, ¿algo más que comentar? Sí. Yo tengo una pregunta para Denis, ya fuera de la presentación de Desterrado de tu Cuerpo. Mi pregunta es, ¿cómo ingresaste al círculo poético? Me gustaría saber, dado que, bueno, se podría considerar que tú eres parte de la generación 2000, se podría decir, ¿no? Dentro de esta idea teórica de la poesía generacional. Y me gustaría saber quiénes fueron tus primeros las primeras personas con las que pudiste tener un contacto amical y también de aprendizaje dentro del circuito poético, bueno, de Lima, básicamente, ¿no? Al inicio de tu poesía, porque básicamente nosotros cuando iniciamos, cuando nos iniciamos como poetas y queremos escribir un libro o queremos publicar, es inevitable tener el contacto con otras personas que también escriben y que también, o que ya han publicado, o que ya tienen cierta experiencia dentro de la poesía, ¿no? Entonces es muy interesante, me gustaría saber, pues, cómo fueron tus inicios poéticos y quizás eso explique también tus influencias o quizás tu mismo lenguaje poético. Cuéntanos un poco sobre tus inicios, Denis, y también las personas que de alguna manera, amigos o hasta enemigos, que han influenciado en tu poética. Sí, es cierto. Gracias. Mira, el primer poeta que yo conocí, el primer poeta que yo pude tener contacto directo fue con César Toro Montalvo, que él era profesor en la universidad del cual yo soy egresado. Entonces es ahí donde yo pude tener ese contacto con él, porque él dirigía un taller de creación literaria. Entonces, ya después, leyendo El Comercio, leyendo otros suplementos, ¿no? Leyendo plaquetas de otros escritores o revistas que él traía, empezaba yo, pues a indagar, ¿no? Entonces, un día fue que una profesora nos dijo para poder ir a comprar libros de un sol, que había lanzado el poeta Jorge Espinosa Sánchez, ¿no? De Perú Lee, y el primer escritor joven que yo conocí fue a Harold Alba. Entonces, con él ya compartí inquietudes y también eh, me, me senté ese día a poder conversar con Jorge Espinosa Sánchez. Y desde ahí, desde ese día que yo me senté a conversar con Jorge Espinosa Sánchez, tengo la amistad hasta el día de hoy. Posteriormente conocí a Leo Celada, ahí nomás a unos días que me invitaron a una presentación con el grupo Neón, y luego pude encontrarme o pude conocer aquí a nuestro amigo presente, a Héctor Ñaupari, ¿no? Que estuvimos conversando en la noche de Lima. No sé si recuerdas tú, Héctor, en la noche de Lima
que estaba frente al Queirolo, en la Noche de Lima. Ahí conocí a Héctor Ñaupari con unos poetas burgueses, recuerdo que estaban hablando de política y uno de ellos sacó su laptop, que en esa época tener una laptop, estamos hablando del 2003, no era común sacar una laptop, ¿no? Y entonces empezaron ellos a conversar, ¿no? Porque pese a que a su ideología política que tiene Toña Upari, a pesar de ser San Marquino, pues tuvo esos debates. Y eso fue muy enriquecedor, ¿no? Para todos. De tal manera que me obsequió su libro Sótanos del Crepúsculo, que hasta el día de hoy lo tengo, ¿no? Y es una gran joya de la literatura joven. Entonces, de esa forma yo empecé a frecuentar, esos fueron mis primeros amigos de la poesía, ¿no? Y luego ya pude conocer a los demás poetas, frecuentar Quilca, y posteriormente conocí aquí a mi amiga y colega, Elsa de la Cruz, que también ella es profesora, y empezamos pues a tener temas de conversación, pero cerca en el distrito donde vivimos, porque pues vivíamos relativamente cerca cuando yo vivía en Villa Salvador, ¿no? Y con ella pude contactarme también para poder realizar eventos con ella. Más que todo he realizado eventos escolares, ¿no? Concursos de poesía, de disertación, o yo le invitaba a ser jurado o ella me invitaba a mí. Entonces, de esa manera pues, yo empecé a poder frecuentar los círculos de la literatura. Claro, interesante, ¿no? Siempre hay una historia dentro de la poética de uno, ¿no? Y en esa historia están otros poetas, y en esos otros poetas está la influencia. Bueno, en realidad comparten cierta beta, yo sé que comparte cierta beta con el maestro Ñaupari, he leído algunos de los poemas del libro que citas, y veo que existe eso, tal vez. Es más, en Rosa de los Vientos también hay esa afinidad, ¿no? Y es muy interesante porque finalmente la poesía es lo que nos une, ¿no? Y también nos permite, como tú mismo decías hace rato, nos permite la posibilidad de tocar puertas. Es gracias a un amigo poeta, es gracias a que estuvimos en un recital, es gracias a que alguien nos escuchó, que pudimos conocer a ciertas personas que estaban impulsando proyectos. Al poeta que tú mencionas, ¿no? Jorge Espinosa Sánchez, de hecho, que lo has conocido alrededor de la poesía, ¿no? Y de alguna manera poeta entiende la poesía y por ende puede gestionar proyectos como el de tu libro, que dicho sea de paso, espero que sea pues un éxito a pesar de la pandemia, pueda llegar a muchos colegios de Lima y a muchos estudiantes, porque finalmente, como decía la poeta Elsa de la Cruz, es un libro que donde muchos estudiantes se identifican, ¿no? O sea, se genera una identidad y es bien difícil que un poeta pues genere una identidad con un lector o con una masividad de lectores. Muy interesante entonces lo que cuentas. Y como decía, ¿no? La poesía es historia, o sea, un poeta se hace con la experiencia vital, ¿no? Es muy necesaria. No existe el poeta de oficina o el poeta encerrado en su casa, aunque estamos encerrados un poco, ¿no? Sino que es necesario el contacto con los amigos y con la poesía de los amigos. Hay una pregunta, querido amigo Denis, hay una pregunta aquí de una de nuestras teleaudiencia, de nuestra teleaudiencia, de nuestros oyentes de este programa, Rosalinda Ramos. Ella, un segundo. Bien, ella nos pregunta, ¿no? Primero quiere felicitarte, dice, Denis, amigo, indiscutible en tus poemas, o sea, felicidades. Y tiene una pregunta que creo que es importante, ¿no? Plantearnos como intelectuales, como poetas, como gente que está siempre relacionada al mundo de la cultura. ¿Qué opinas de la situación del Ministerio de Cultura, estimado Denis? ¿No? Bueno, la pregunta yo sé que es bastante general, bastante amplia, pero obviamente han estado sucediendo muchas cosas a lo largo de estos meses y me gustaría saber tu opinión, según Rosalinda que nos escribe, quiere saber tu opinión sobre la situación del Ministerio de Cultura. Te escuchamos, Denis. Bien, yo realmente los sucesos inmediatos quizás no tengo un acercamiento por ahora, pero el Ministerio de Cultura veo que no tiene el apoyo de los gobiernos que han pasado ni del actual, porque más la gente que está metida en la política está dentro de su guerra de intereses, está dentro de su guerra de poder, y de verdad que se olvidan del poder más efectivo, que es el poder cultural,
o el poder educativo. Realmente eso deja mucho que desear y de verdad que solamente creo que tenemos el nombre del Ministerio de Cultura por una referencia ancestral, porque nosotros pues venimos de una cultura milenaria, pero eso debe de permanecer y debe dar apoyo, ¿no?, a todas las personas que se dedican en sí a poder difundirla. Creo yo que es muy difícil dar una visión, ¿no?, asertiva de todo lo que está pasando, porque por lo mismo que es algo muy general, lo único que nos queda es a nosotros mismos, ¿no?, como repito, abrirnos camino para poder subsistir en lo que más nos agrada, en lo que más nos gusta, ¿no? Entonces, mientras la cultura y mientras la educación camine con la política, no vamos a ver resultados, lamentablemente. Así es, Muy bien, amigo. muchísimas gracias. Un Así ratito, es. Cristian, hay que siempre, ¿no?, complacer a nuestro público. Hay un comentario bastante extenso de Patimona Corcuera que dice: excelente poesía escrita por el autor Denis Castañeda. En ella encierra todo un sentimiento profundo hacia el amor. Aquellos que vuelven resistentes a los años y luego lo pierdes, y es tan profunda la tristeza y a veces no alcanzan las palabras para descifrarlo y llegar así a esos lectores que, emocionados, quieren saber en qué termina todo este destierro. Es una humilde apreciación ante tan ilustres poetas. Un abrazo a todos, Dios los bendiga y que nunca desaparezcan de ¿no?, de nuestra vida, ¿no? Bueno, como te darás cuenta, la audiencia de los sábados culturales siempre está atenta a invitados como tú. En primer lugar, porque, seamos sinceros, la poesía no suele llegar al público general. Y es muy interesante que tenerte a ti, tener a Héctor Ñaupari, tener a Elsa de la Cruz, que también son poetas, que también tienen un recorrido poético interesante. Yo me acuerdo hace unos años haber presentado uno de los poemarios de Elsa de la Cruz, ¿no?, que sacó Ángeles de Papel Editores, y también es una experiencia muy gratificante porque veo que existe seriedad poética tanto en Héctor, en Elsa y hoy contigo, querido Denis Castañeda. Y ahora sí, vamos a escuchar la pregunta que tiene Cristian Ramírez. Cristian, ¿cuál era tu pregunta? Sí, mire, respecto a lo que nos decía nuestro amigo Denis Castañeda, ¿no?, que a veces en el movimiento también pensábamos que es mejor que no haya tanta intromisión de la política en la cultura, ¿no? Porque la embarraría, porque sabemos que donde el Estado mete las uñas hay corrupción, donde ¿cuántos eventos culturales no hay? Eventos, proyectos, porque no hay la cultura, una línea de cultura como tal. Hay ferias, fantasmas, incluso tanto en lo presencial con lo virtual, hay elefantes blancos. ¿Cuántas veces nos hemos enterado? Una semana después nos hemos enterado de que hubo una feria en San Juan de Lurigancho, en Villa El Salvador, pero no hubo la publicidad necesaria, y que el gestor dice que solo le dieron el espacio, ¿no? Por eso que, en cierto modo, hay posiciones en contra, ¿no?, de que el Estado le preste más atención a la cultura, así como en algún momento el que estaba dando, ¿no?, de repente era la educación, luego le designaron un gran presupuesto, y ahí pues cada directivo, cada autoridad sacaba su parte, pero no llegaba al fin, que era el maestro, o a la estudiante, ¿no? Y a veces es mejor, por eso es que a nosotros, Paolo, por ejemplo, nadie nos molesta, nosotros no pedimos autorización a nadie, más que a la SUNAT para denominarnos entidad sin fines de lucro, para poder dar este tipo de eventos, ¿no? Y sí, recordando muchas veces, nuestro amigo, no he tenido el placer de repente conocer personalmente a nuestra amiga Elsa, Héctor Ñaupari, en algunos eventos nos hemos encontrado, no sé si nos han visitado también la Cámara Popular de Libreros de Amazonas. Elsa sí nos ha visitado en múltiples veces como poeta, en un caso presentarse su libro y en otros como... un recital con Michael Jiménez Melchor. Varios recitales ha estado nuestra compañera, ¿no? En recitales femeninos, como en recitales mixtos. Bien, pues es un placer cada vez más tenerlos aquí en los temas culturales. Amigo Denis, de repente para cerrar esta sesión, si puedes de repente leer un par de tus poemas. Listo, vamos a la carnecita. Vamos a escuchar entonces poemas de Desterrado de tu cuerpo, de Denis Castañeda. Entramos a la sección
más importante, más importante y sobre todo intensa de los sábados culturales. Muchísimas gracias a todos los que están siguiendo la transmisión. Vamos a escuchar al poeta Denis Castañeda. Bien, empezaré con este poema titulado Huellas. En los árboles del silencio no existe la montaña, solo el enlace de tus sueños que se evaporan en la sangre desde el corazón. Y tengo miedo de perderte entre ríos y días cuyos silencios se entristecen en la humedad de mi voz. Ahora estoy aquí, diseñando estas huellas en un papel, porque quiero conocer la vida y arrancar tu aliento, y leer el deseo para luego explotar en medio de la furia. El siguiente poema se titula Tu piel. Aquí me tienes, marcando la victoria entre las sábanas mágicas del invierno. Mi energía se ha imantado en el fruto de la noche, y tu rostro entrega sus manos en el umbral de la palabra. Veo tu piel aflorar en el horizonte para llenar ese vacío que aguarda su sombra bajo la noche. Viento de otoño. La ciudad se despliega en el semblante de la niebla. Cuando te inclinas al lado del alma, que se quiebra con la voz, que se estremece en el viento, la simplicidad cósmica reina hendida. En el dedo relumbra una nota de sangre. Amor que condena y se deja en el vientre de las luces de tu boca hecha para besar, mientras haya un soplo de vida en mí. Tu recuerdo de cada día aparecerá como un casco en un barco, con promesas eternas. Brilla la luna entre el viento del otoño y la carne se deshiela en este párrafo que vive en la noche, sin presencia, sin medida. Tenerte aquí en el temblor de la carne que brota, día a día, en medio de la embriaguez que se convierte en el frenesí, de donde los duendes se esconden para no ser vistos, en las murallas, en donde se desdobla, es la noche que destila como el río desbordante y la tempestad en la sombra desde la ventana. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces a Denis Castañeda. Muchísimas gracias también al poeta Héctor Ñaupari y a Elsa de la Cruz por esta presentación. Desterrado de tu cuerpo. Una pregunta, querido poeta, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Bien, ese libro ya está en todas las editoriales, perdón, en todas las librerías de Lima, ¿no? Y también lo pueden adquirir en el Fondo Editorial Cultura Peruana, que está en Girón Ica 668 en el centro de Lima, o me pueden escribir también a mi Facebook, Denis Castañeda, y gustoso podré entregarles, ¿no? Un ejemplar autografiado. Interesante, muy bien. Ya saben, querida audiencia, puede conseguir el poemario Desterrado de tu cuerpo de Denis Castañeda, un libro muy intenso y además acorde a las épocas en que estamos, ¿no? En el mes del amor podría ser un hermoso obsequio, Desterrado de tu cuerpo, para regresar a esas islas ignotas que son, pues, el cuerpo del amor, ¿no? Muchísimas gracias a todos nuevamente. Queremos agradecer también a la Cámara Popular de Libreros Amazonas, que siempre nos apoyan en esta transmisión. Nuevamente agradecer a Elsa de la Cruz, muchísimas gracias, aunque al inicio hemos tenido ciertas dificultades técnicas, y al poeta Héctor Ñaupari por su disertación y por su paciencia. Muchísimas gracias y gracias a todos. Gracias también a ti, Denis. Siempre estás invitado esta es tu casa, para cualquier recital, cualquier proyecto que piensas emprender, este es tu espacio. Muchísimas gracias a todos los que han seguido esta transmisión y nos vemos la próxima semana en un programa más de Los Sábados Culturales. Hasta la próxima. Gracias.